Cristo usa la llave de David para nuestra transformación y edificación en columnas en Dios. Publicado por Disfrutando a Cristo. Para la Iglesia recuperada, la Iglesia en Filadelfia, la Iglesia del amor fraternal, el Señor es quien tiene la llave de David no solo para abrir objetivamente la puerta para la propagación de la Iglesia, sino aún más objetivamente para nuestra transformación y edificación en la casa de Dios, para que podamos llegar a ser iguales a Él, incluso llegar a ser la nueva Jerusalén. Señor Jesús, gracias por ser aquel que tiene la llave de David, aquel que abre y nadie puede cerrar. Aleluya. Cristo ha abierto la puerta para que su iglesia se mueva y se extienda por toda la tierra. Alabado sea el Señor, Cristo ha abierto la puerta interior para que seamos transformados y edificados en la iglesia, la casa de Dios, para que seamos la nueva Jerusalén. Amén. Que podamos permanecer en el camino de la vida, tomando el camino ordenado por Dios que conduce a la vida hoy. Que podamos hacer esto personalmente en nuestra experiencia personal e íntima con el Señor, y que podamos hacerlo corporativamente en la vida de la Iglesia, como Iglesia. Lo que el Señor busca es el camino de Filadelfia, porque esta Iglesia es la Iglesia vencedora, la Iglesia que el Señor desea tener hoy. En la Iglesia de Filadelfia hay amor fraternal, el amor prevalece en la Iglesia. El Señor desea recuperar la iglesia en Filadelfia en realidad entre nosotros. Él desea tener una recuperación en calidad, una recuperación de la sustancia interior de Dios, que es el amor. Que su amor prevalezca entre nosotros para que amemos al Señor y a los hermanos con Dios como amor. Que seamos de los que prestan más atención a la vida que al trabajo, preocupándose más por la calidad que por la cantidad. Aunque tenemos poco poder, lo cual no negamos que tenemos, debemos darnos cuenta de que lo que agrada al Señor no es que hagamos mucho por Él, sino que hagamos lo mejor por Él con lo que tenemos. Él nos ha dado a cada uno de nosotros una cierta medida, una cierta porción de gracia, y debemos hacer lo mejor que podamos para el Señor en amor a Él. No negamos su nombre y cumplimos su palabra. Amamos su palabra, la leemos y oramos, la atesoramos en nuestro corazón y la proclamamos. No negamos el nombre del Señor denominándonos con otro nombre que no sea el del Señor, y amamos invocar el nombre del Señor. A medida que disfrutamos del Señor en la palabra, permitiendo que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, nos volvemos ricos para con Dios, porque oramos, leemos y meditamos en oración sobre la palabra para que podamos recibir las riquezas de Cristo encarnadas en su palabra. Al invocar el nombre del Señor, recibimos y disfrutamos de sus riquezas, pues el mismo Señor es Señor de todos y rico para quienes lo invocan. Amén, que seamos quienes invocamos el nombre del Señor, oramos y leemos su palabra, y amamos al Señor y nos amamos unos a otros hoy en la iglesia recuperada. El Señor usa la llave de David para abrir la puerta para la propagación de su recuperación y para que seamos transformados y edificados en la casa de Dios. Al comienzo de cada epístola a las 7 iglesias, el Señor Jesús se presenta de una manera muy particular. Lo que Él hace hacia esa iglesia es satisfacer la necesidad de la iglesia y producir los vencedores en esa iglesia. A la iglesia en Filadelfia, como se ve en Apocalipsis 3:7, el Señor le dice que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esta es una descripción muy particular de quién es Cristo, y como tal, Él está produciendo a los vencedores en Filadelfia si ellos lo disfrutan como tal. El Señor es quien tiene la llave de David, y la usa para abrir la puerta a la iglesia recuperada. Lo hace tanto objetiva como subjetivamente. Cristo usa la llave de David para abrir la puerta para la propagación de su recuperación objetivamente. Gracias al Señor que ha abierto la puerta para que las verdades se difundan por toda la tierra, para que muchos creyentes en Cristo lleguen al pleno conocimiento de la verdad,
sean perfeccionados y se conviertan en miembros edificantes del cuerpo de Cristo. Esa puerta la abre Cristo, quien tiene la llave de David. Esto es objetivo. El Señor también usa la llave de David subjetivamente para abrir la puerta en nuestro ser interior para que seamos transformados y edificados en la casa de Dios como una columna con el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre del Señor, v. 17, 3:12 de la mañana, 9:22 de la noche. Cristo abre la puerta en nuestro ser interior para que seamos transformados de hombres naturales, de barro, en columna en el templo de Dios, en piedra blanca, 2:17 de la mañana. Como columnas en el templo de Dios, estamos incorporados a la morada de Dios y nunca saldremos de ella. ¿Qué es la llave de David? Es la llave con autoridad para abrir muchas puertas para que la palabra de Dios salga y se extienda a muchos lugares. Es la llave para abrir el corazón del hombre para que la palabra entre, crezca, se extienda y nos transforme. A medida que aprendemos a vivir la vida de iglesia en la iglesia del amor fraternal, la iglesia en Filadelfia, tenemos poco poder y guardamos la palabra del Señor y no negamos su nombre. Nosotros no somos nadie, no somos alguien grande ni poderoso, pero el Señor tiene la llave de David y Él abre la puerta. La puerta está abierta a muchos países para que la verdad se difunda, alimente y nutra a muchos creyentes que buscan, e incluso produzca iglesias locales como testimonio local del único cuerpo universal de Cristo. El Señor usa la llave de David también para abrir la puerta en nuestro corazón, incluso en el corazón de muchas personas, para que haya un hambre por la verdad, una respuesta a las verdades elevadas y un deseo de ser transformados y edificados. Como aquel que tiene la llave de David, el Señor nos transforma y nos edifica como columna en el templo de Dios, y nunca más saldremos de allí. Él escribe sobre nosotros el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de su Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de su Dios, y su nuevo nombre. El hecho de que estos tres nombres estén escritos en nosotros indica que esto es en lo que nos convertimos. Nos estamos volviendo iguales a Dios, nos estamos volviendo la ciudad de la Nueva Jerusalén, y nos estamos volviendo Cristo de una manera nueva, porque el nuevo nombre de Cristo está escrito sobre nosotros. Esto significa que, si nos abrimos al Señor como aquel que tiene la llave de David, Él nos hace columna en Dios mismo, haciéndonos Dios en vida y en naturaleza pero no en la deidad, nos hace constituyentes de la Nueva Jerusalén, y nos hace Cristo en un nuevo sentido experiencial. Su nombre está escrito en nuestras frentes, y otros ven a Dios, la ciudad de Dios y a Cristo de una manera nueva en nosotros. Él se obra en nosotros, se edifica en nosotros, nos transforma y nos edifica para ser una columna en el templo de Dios. Nos estamos convirtiendo en la Nueva Jerusalén, que es el nuevo Cristo, es decir, Cristo agrandado y experimentado por nosotros de una manera nueva para la edificación de Dios. Somos la ampliación y expansión de Dios, y somos Cristo en un nuevo sentido como la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! El nuevo Cristo no es el mismo que se menciona en los 4 evangelios. Ahora nos convertimos en la novia de Cristo, su duplicación, su aumento y su reproducción como el novio, para ser la Nueva Jerusalén, su máxima expresión corporativa por la eternidad. Juan 3:29 de la mañana -30, Apocalipsis 21 en 9-10. ¡Aleluya! Que podamos abrirnos a su obra interior hoy para que Él nos transforme y nos haga iguales a Él en todo lo posible para que seamos su edificio, la iglesia hoy, la novia en la próxima era y la Nueva Jerusalén por la eternidad. Señor Jesús, gracias por ser aquel que tiene la llave de David, aquel que abre y nadie puede cerrar. Alabado sea el Señor, Cristo abre la puerta a la iglesia recuperada hoy, y el Evangelio del Reino se predica por toda la tierra habitada. Amén, Señor,
Gracias por abrir la puerta al Evangelio y a la propagación de la vida de iglesia. Abres la puerta y nadie puede cerrarla. Aleluya. Gracias, Señor, por abrir la puerta en nuestro ser interior para que seamos transformados y edificados en la iglesia como la casa de Dios. Amén, Señor. Abre la puerta a nuestro ser interior un poco más hoy para que seamos transformados y edificados como columnas en el templo de Dios. Inscríbete en nosotros, que escribas sobre nosotros el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y tu nuevo nombre. Manténnos abiertos a ti, Señor, para que podamos disfrutar y experimentarte diariamente para nuestra transformación y edificación en el templo de Dios, que culminará en la Nueva Jerusalén. Permanecer en el Señor y negarnos a nosotros mismos, estando abiertos a que el Señor nos transforme y nos edifique en sus pilares. El mensaje del Señor a la iglesia en Filadelfia es muy alentador y dulce. Él se presenta como aquel que tiene la llave de David, aquel que abre y nadie puede cerrar, y promete a los vencedores que los convertirá en una columna en su templo y que se escribirá a sí mismo en ellos. Aleluya. Hoy nosotros en la vida de iglesia en el recobro del Señor estamos en la iglesia recuperada, y necesitamos abrirnos al Señor para que Él use la llave de David en nuestro ser para renovarnos, transformarnos y edificarnos en sus columnas. Si consideramos este asunto y observamos nuestra situación, podemos pensar que esto es imposible. ¿Cómo podemos ser edificados en Dios? ¿Cómo podemos ser parte de la Nueva Jerusalén? ¿Cómo podemos ser parte del nuevo Cristo? Esto es humanamente imposible. Es imposible llegar a ser lo que el Señor promete que seremos. Pero alabado sea el Señor, nuestro Dios se ocupa de los casos imposibles, porque para Él todo es posible. Lucas 6:27 de la tarde. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Lo que es demasiado maravilloso para el hombre, no lo es para Dios. Él ha venido a nosotros y ha instalado al Dios Trino en nuestro ser como la ley del Espíritu de vida para operar en nosotros espontánea y automáticamente a fin de transformarnos y edificarnos como columnas en el templo de Dios. Rom. 8:2. Cristo como la escalera celestial ha sido establecida en nuestro espíritu en el momento de nuestra regeneración. Nuestro espíritu es la puerta del cielo, y cuando nos volvemos a nuestro espíritu, disfrutamos de Cristo con todo lo que Él es, y podemos vivir una vida celestial en la tierra. Génesis 28:12-19, Juan 1:51 de la mañana. Que no fijemos la mirada en lo que podemos hacer ni en nuestro progreso, sino en lo que el Señor puede hacer y en lo que está haciendo. Que simplemente nos abramos a Él. Como dijo Juan el Bautista en Juan 3:29 de la mañana -30, que el Señor crezca y que nosotros menguemos. Cuando Él crece en nosotros, nos convertimos en la esposa de Cristo, el crecimiento de Cristo. Él debe crecer, y nosotros debemos menguar. A medida que Él crece en nosotros, nos convertimos en parte de su crecimiento, que es la iglesia hoy y la Nueva Jerusalén como la novia del Cordero en el futuro. La Nueva Jerusalén incluye a todos los regenerados de Dios, Apocalipsis 21:9-10. Las cosas que el Señor nos habla en la Biblia son tan maravillosas, tan elevadas y tan gloriosas. No debemos mirar nuestra condición y no creer, sino mirar a aquel que tiene la llave de David y creer en Él, porque Él puede hacerlo. Él está en nosotros como la ley del Espíritu de vida, obrando constantemente en nosotros, y nosotros estamos en Él. Hemos sido injertados en Cristo, y ahora simplemente necesitamos permanecer en Él. Juan 15:4. Esta es la clave. Él está en nosotros y nosotros en Él, y simplemente necesitamos permanecer en Él. No debemos quedarnos en nosotros mismos, sino salir de nosotros mismos y permanecer en el Señor. Esto significa que necesitamos negarnos a nosotros mismos y mantenernos en la cruz, Mt.
4:24 de la tarde, para que ya no sea yo quien viva, sino Cristo quien viva en nosotros. Gal. 2:20 de la mañana. Cuando permanecemos en el Señor, Él permanece en nosotros y Él hace todo en nosotros. Cuando ejercitamos nuestro espíritu para contactar al Señor, decimos amén a su palabra y simplemente permanecemos en Él al estar en nuestro espíritu mezclado. Cristo vive en nosotros y la vida que vivimos en la carne es en fe. Aleluya. Por un lado, la ley del espíritu de vida dentro de nosotros contiene un elemento que trata con la imposibilidad, y para Él todas las cosas son posibles. Por otro lado, cuando permanecemos en el Señor negándonos a nosotros mismos y manteniéndonos en la cruz, somos transformados y edificados como columnas en la casa de Dios. Que podamos permanecer en la unión orgánica con el Señor día a día, y que podamos permanecer en la verdad en la palabra de Dios diariamente para que podamos ser infundidos nuevamente con Dios, ser uno con el Dios Trino, y ser hechos iguales a Él en vida, naturaleza, expresión y función, pero no en la deidad, para ser la nueva Jerusalén, su expresión corporativa consumada. Señor Jesús, te contemplamos como aquel que tiene la llave de David. Haz en nosotros conforme a tu palabra. Decimos amén a tu palabra. Haznos iguales a Cristo en todo lo posible. Edifícanos en Dios. Haznos un constituyente de la nueva Jerusalén. Concédenos las nuevas experiencias de Cristo para que podamos tener el nuevo nombre de Cristo escrito en nosotros. Amén, Señor. Nos abrimos a tu operación interior como la ley del espíritu de vida. Alabado sea el Señor, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya, la ley del espíritu de vida en nosotros contiene un elemento que trata con la imposibilidad. Amén, Señor, nos abrimos a tu operación interior en nuestro ser. Queremos morar en ti hoy, negamos el yo y lo mantenemos en la cruz, y simplemente permitimos que vivas en nosotros y te expreses a través de nosotros. Manténnos en la unión orgánica con Cristo en espíritu para que podamos ser transformados y edificados como pilares en la casa de Dios. Alabado sea el Señor, nos estamos convirtiendo en parte de Cristo, parte de Dios y parte de la nueva Jerusalén para hacer el agrandamiento de Dios y el crecimiento de Cristo. El hermano él le dice en Apocalipsis 3:7, la palabra introductoria de la epístola a la iglesia de Filadelfia, el término más difícil de entender para los maestros de la Biblia es la llave de David. El Señor usa esta llave para abrir la puerta a su iglesia recuperada. Hoy el Señor también la usa para nosotros, quienes lo buscamos y amamos en su recobro, para que tengamos una puerta abierta no solo para la propagación del recobro de manera objetiva, sino también para que seamos una piedra blanca. Apocalipsis 2:7, y columnas que se construyen en el templo de Dios llevan tres nombres: el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, el nombre de nuevo del Señor. El templo, la casa de Dios, se refiere primero a la iglesia en la era actual. La casa de Dios alcanzará su consumación en la nueva Jerusalén como tabernáculo del templo de Dios para su morada eterna. Apocalipsis 21:3-22, 1 Corintios 3:16-17, 1 Timoteo 3:15. El hermano Stefan M. Cristo es quien tiene la llave de David y Él abre la puerta de nuestro ser interior para que seamos transformados y edificados como columna en la casa de Dios. Él escribe el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y su nuevo nombre en nosotros, porque Él se obra en nosotros y nos edifica en sí mismo. Que podamos simplemente abrirnos a Él y permanecer en Él, negándolo a nosotros mismos y permitiendo que Cristo viva en nosotros hoy. Señor Jesús, nos abrimos a ti, transfórmanos y conviértenos en pilares del templo de Dios, haznos iguales a ti, abre la puerta de nuestro ser interior para que seamos parte de Dios, de la nueva Jerusalén y del nuevo Cristo. Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. La hermana Senia dice: wow, la clave es negarnos a nosotros mismos y estar en Él. Solo Él puede abrir la puerta. Amén. El Señor Jesús está abriendo las puertas para propagar su recobro, para transformarnos
en piedras para ser edificada en la casa de Dios. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y abrirnos a Él. Señor, que nos edifiques hoy, que nos transformes para tu adelantamiento. Hermano cristiano, amén, hermano. Ser uno con el Dios triuno es el secreto para ser transformado. La clave es que seamos uno con Cristo y no en nosotros mismos. Debemos negarnos a nosotros mismos y mantenernos en la cruz. Cristo tiene el camino y la clave para que seamos parte del Dios agrandado y expandido, la Nueva Jerusalén. Richard C. Los vencedores en Filadelfia no toman otro nombre que el nombre del Señor y lo invocan abiertamente mientras oran y leen y reflexionan sobre la palabra de Dios, mantienen su palabra convirtiéndose en Dios en vida y naturaleza, parte de la Nueva Jerusalén y experimentando a Cristo como el Espíritu para ser uno con el Dios triuno, ser transformado por el edificio de Dios. Oh Señor, haz que seamos tales que invoquemos tu nombre, recemos tu palabra, orando, leyendo, estudiando, recitando y profetizando al respecto. Amén, Señor, manténnos abiertos a ti y a tu palabra para ser transformados aún más en estos días. Hermana Mo, alabado sea el Señor, podemos ser los que llevan el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén, el nuevo nombre de Cristo, al llegar a ser Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad, y llegar a ser la Nueva Jerusalén, llegar a ser Cristo en un nuevo sentido. Por nosotros mismos esto es imposible, pero aquel que tiene la llave de David tiene el camino. Aleluya. La hermana Mamá dice, al igual que los creyentes de la iglesia recuperada de Filadelfia, debemos aferrarnos a lo que tenemos hasta el fin, con miras a ser recompensados por el Señor como sus vencedores. La clave está en estar en Él y no en nosotros mismos. Salir de nosotros mismos y entrar en Él es la clave. Para ello debemos negarnos a nosotros mismos y mantenernos en la cruz. Señor, concédenos esta gracia de nosotros mismos. Esto es imposible. Podemos negarnos a nosotros mismos para que ya no seamos nosotros quienes vivimos Cristo, y no Cristo quien vive en nosotros. Podemos ser uno con el Dios triuno como el secreto de ser transformados, ser edificados y ser construidos como una columna. Aleluya. El Señor Jesús tiene el camino, la llave. Él es la llave de David para que seamos transformados en piedras blancas edificadas en la casa de Dios, que es la iglesia hoy y la Nueva Jerusalén en la eternidad. Como cristianos edificados, nuestra meta es convertirnos en alguien que lleva el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén, el nuevo nombre de Cristo. Amén. Podemos convertirnos en Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad, y también convertirnos en la Nueva Jerusalén y Cristo en un nuevo sentido espiritual. Apocalipsis 3:12. Amén. A nuestro Cristo, que es el que tiene la llave de David, el que abre la puerta de nuestro ser interior para que seamos transformados y edificados como columna en la casa de Dios. Señor, escribe tu nuevo nombre en nuestros corazones, haznos iguales a ti. Hermano KP dice, un himno nuevo sobre este tema es el himno 812. Vengo a ti, querido Señor, mi corazón tiene sed de ti comeré, de ti veré, gozaré de ti plenamente, solo para contemplar tu rostro. Por esto clama mi corazón, anhelo profundamente de ti para saciar mi sed. Mi corazón se deleita en ver tu rostro glorioso y radiante, aquí permanecería y nunca me iría, contemplándolo constantemente. En tal comunión tú, Señor, eres gracia para mí. Mi corazón y mi espíritu se alegran y se llenan. Entro en descanso en ti. Señor, quisiera quedarme aquí. Bendición, tía. Buscándote todavía. Continuar en la palabra y en la oración hasta que fluyas a través de mí. Amén. Hermano Mario B. dice, gracias al Señor por habernos mostrado la cumbre de las verdades del Nuevo Testamento. Si leemos los bosquejos de estas verdades, podemos ver que nos dan una clave que abre el camino para hacernos parte de Dios, de la Nueva Jerusalén y del nuevo Cristo. Necesitamos ahora leer estos bosquejos, estudiarlos, investigarlos, memorizarlos y recitarlos y profetizar con ellos. Como resultado se nos abrirá una puerta para entrar en la eternidad, en la realidad, es decir, para ser parte de Dios, de la Nueva Jerusalén y de Cristo. La clave está en Él y no en nosotros mismos. Salir de nosotros mismos y entrar en Él es la clave. Para ello debemos negarnos a nosotros mismos, mantenernos en la cruz para que ya no seamos nosotros quienes vivimos, en Cristo quien vive en nosotros.